Una noticia que muchos sectores de la República Argentina lo estaban esperando, se conoció en horas de esta tarde, luego de una extensa charla entre el presidente de la Nación y el ministro de Economía, la decisión de derogar será en principio o establecer un DNU para suspender la vigencia de la ley de alquileres que rige desde el año 2020 en la República Argentina. Para conocer acerca de cuál es esta situación, estamos en comunicación con Emilio Caravaca Pasos. Emilio, Marco Mesina, El Sayosa, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches y bienvenidos. Contanos, por favor, de qué se trata. ¿Se suspende ya la ley de alquileres a partir del 4 de abril? Hola Elsa, hola Marco y buenas noches a la audiencia también. Realmente estamos igual de expectantes que todos los que han visto hoy la noticia. No deja de ser una noticia, un trascendido, digamos, de los medios de comunicación. Por ahora hemos pedido desde la Federación Inmobiliaria de la República Argentina la información correspondiente, digamos, a los organismos competentes y no tenemos aún la cuestión definida desde el punto de vista normativo. Por lo tanto, hoy debemos decir que es una noticia que sí ha generado expectativa, no solamente en el sector, sino en la sociedad en conjunto, inquilinos, propietarios, y hemos tenido consultas, creo que todos los profesionales del corretaje inmobiliario a lo largo de toda la jornada, de qué va a pasar, de qué hacer con los contratos, si avanzar, si no avanzar, pero la realidad es que ha sido una noticia que se disparó de manera generalizada y no podemos decir en este momento que tengamos el contenido de esa justamente suspensión, derogación, modificaciones. En Exacto. este momento no contamos con eso. No, Claro. Emilio, vos sos abogado también y una ley se deroga o se suspende por otra ley, no por un decreto de necesidad de urgencia como se busca o sería en este caso. Sí, realmente no sabemos cuál es el contenido real de la intención, en este caso, de lo que se pretende hacer. Sí podemos decir que lógicamente seguramente han tomado nota de la situación que existe a lo largo y ancho del país, tanto para inquilinos como para propietarios, y realmente es una situación que genera, quizá en un contexto no del más favorable, incertidumbre en las partes. Probablemente quien estaba pensando en avanzar en estos días con un contrato de locación quedará en una situación en la que estará esperando que esta cuestión se resuelva, ya sea en el corto plazo, que sería lo más lógico que después de un anuncio de este tipo, en el corto plazo por lo menos se pueda avisorar lo que va a ocurrir. O decir que se va a hacer en el largo plazo a través de una ley o de una modificación de la ley en el Congreso, como bien vos dijiste, Elsa, o en su momento había salido, recuerdo, un decreto, un DNU que congelaba los alquileres en su momento, en un momento de pandemia. No estoy seguro de cuál sea la decisión a tomar o cuáles sean los pasos a Exacto. seguir para esta cuestión. Ujú. Ahora, Emilio, desde la sanción de esta nueva ley de alquileres, lejos está justamente esta ley de poder favorecer a este mercado inmobiliario para ambas partes, ¿no? Tanto para los que alquilan como para los que están ofreciendo, ¿no? sus inmuebles, ¿no? Creo que hizo un efecto realmente contrario a lo que se estaba buscando, ¿no? Sí, la intervención que ha generado, sobre todo en materia de alquileres de vivienda, o sea, lo que sería departamentos, casas, etcétera, ha hecho que hoy estemos en una situación casi generalizada, diría yo, en el país, de una oferta estancada, una demanda creciente. Sabemos, y creo que lo que resume esta ecuación es que antes quien tenía un departamento, una casa para alquilar, lo disponía en alquiler y esperaba 2 o 3 semanas, un mes, 2 meses que se alquile. Hoy creo que la situación es al revés. Quien está buscando alquilar algo está esperando semanas, un mes, 2 meses, Ujú. en que aparezca un inmueble que cubra sus necesidades, y es la realidad que vemos en el mercado. O sea, realmente también hay que decir que cualquier modificación de la ley, ya sea suspensión, derogación, modificación, probablemente sea un pequeño paliativo, pero hay una serie de cuestiones de fondo que hoy realmente hacen mella tanto en inquilinos como propietarios. Una sin duda es la inflación. Si no tuviéramos una inflación, un espiral inflacionario como el actual, probablemente no se estaría pensando en todo esto, sino en pequeñas modificaciones que
que lleven a una mejor relación de las partes. Exacto, ¿sí? Y el mercado de alquileres se movía bastante bien en ese acuerdo entre privados, pero esta ley que justo surge en el año 2020, en julio, en plena pandemia, o sea que las inmobiliarias tuvieron que trabajar en transformar toda su estructura para poder obedecer a lo que establecía la ley, que fue de muchísima dificultad. Pero aparte, Emilio, nos gustaría que nos comentes cuáles son los aspectos más negativos que impuso esta ley y que hizo que el mercado prácticamente cayera a los niveles, creo que son históricos, que se están viviendo en estos momentos a raíz de la vigencia de esta ley. Sí, se paralizó totalmente el mercado. Sí, sí, sin duda que generó cuestiones que tienen que ver con el límite, digamos, con ciertas limitaciones a las partes en los acuerdos. Hoy tenemos que decir que la ley vigente son 3 años de contrato, actualizaciones cada 12 meses con un índice que es el ICL, promedio entre inflación y salarios, y realmente creo que quizás teniendo en cuenta los parámetros inflacionarios que existen, esta actualización cada 12 meses que se da hace que en cierta manera quien dispone de un inmueble en alquiler entienda o se sienta, ahí es donde quizás se hace esta cuestión de que ambas partes se sienten perjudicadas. Hoy hay un ICL que está resultando en una actualización del 92%, y realmente lo que está pasando es que quien dispone un inmueble en alquiler siente que tener en base a lo que podemos recabar y las sensaciones que tenemos de propietarios e inquilinos, es que siente que ese valor seguramente va a quedar desfasado en el tiempo. Totalmente. Eso impulsa los valores iniciales y el inquilino a la vez ingresa con un valor inicial que probablemente es consecuencia de este ajuste cada 12 meses y luego a los 12 meses se encuentra con un aumento de más del 92%, claro, como estamos viendo ahora. Claro, Básicamente ahí es donde se resume que ambas partes sienten en algún punto el perjuicio de la ley. Ahora, Emilio, generalmente cuando se habla de estas cuestiones que obviamente son tratadas en el Congreso de la Nación, las leyes y las miradas están puestas todas en un mercado inmobiliario de grandes ciudades como, bueno, la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, tal vez Mendoza puede ser. ¿No se puede regionalizar un poco más lo que tiene que ver la situación, por ejemplo, con Resistencia, Corrientes, que tengo entendido que son mercados inmobiliarios completamente diferentes, ¿no? Por ahí a las grandes urbes. Sí, sin duda las grandes ciudades y los grandes centros urbanos con mayor receptividad son los que por ahí profundizan un poco estas cuestiones. En el interior del país, en la mayoría de las capitales del interior del país, por lo general se llega a acuerdos más flexibles, las condiciones de alquiler también tienen la capacidad de ser más flexibles en ese sentido, pero bueno, la ley justamente lo que marca es una rigidez general. Para marcar ese ejemplo, un departamento que se alquila con la ley de alquileres Puerto Madero ajusta de la misma manera que una casa en cualquier localidad del interior del Chaco, de Catamarca, de Santiago del Estero. O sea, esa es la realidad en la que se ha planteado y basado esta ley de alquileres, que tiene estas aristas, digamos, las rigideces son las que quizás hacen que las partes no puedan en algún punto encontrar los acuerdos necesarios para sentirse ambas beneficiadas. Exactamente. Bueno, Emilio, vamos a estar atentos a las novedades que surgen en torno a cómo va a quedar definido y cómo va a cerrar este oscuro capítulo en el tema de alquileres, ¿no? Porque fue terrible. Los dos se querían ayudar o querían buscar un equilibrio y al final disolvieron todo ese acuerdo entre partes que venía tan bien. Los propietarios sacaron sus propiedades, no hay para alquilar, y el inquilino cuando tiene que renovar un contrato se agarra la cabeza porque los precios y aparte rentas tenés que pagar por 3 años, o sea que todo se incrementa. Ahora, Elsa, ¿se puede errar tanto, digo yo? Parece que sí, ¿eh? Porque la verdad que sí. Se erró olímpicamente a un ideal de lo que quería hacer la ley y a lo que realmente fue. Y aparte en el momento en que se pone en vigencia. Y todo esto motorizado obviamente por la galopante inflación que lamentablemente vivimos, ¿no? Y la falta de previsibilidad que hay en nuestro país, porque si lo hubiese, esto sería obviamente diferente, ¿no? Bueno, así es. ¿Alguna palabra más, Emilio? ¿Conclusiones, lo que nosotros pensamos? No, creo que en cierta manera el diagnóstico
es parecido. Nosotros en algún momento hemos planteado desde las instituciones que representan al corretaje que estas cuestiones, como intermediarios, digamos, como conocedores de las necesidades de las partes, habíamos planteado estas cuestiones como que podían llegar a tener estas consecuencias. Creo que ninguno de nosotros, cuando lo planteó, pensábamos que justamente que los parámetros inflacionarios iban a estar en los valores que hoy están, lo cual claramente ha afectado más todavía la situación. Y bueno, realmente lo que sí hay que decir es que cualquier, digamos, decisión que se tome con la ley será un paliativo a corto plazo, pero hay cuestiones estructurales como la falta de créditos hipotecarios, la inflación galopante, o no galopante, pero sí el espiral inflacionario en el que nos encontramos hace un tiempo. Son cuestiones de fondo que realmente requieren un tratamiento, una observación y una mejoría para que en definitiva mejore todo, porque cuando uno analiza el trasfondo de la ley, sí, ve la parte de los alquileres que lógicamente se ven afectados por esto, pero la realidad es que cuando uno llega al fondo del análisis se da cuenta que tiene que ver con la inflación, con estas condiciones de, ustedes lo decían muy bien, de falta de previsibilidad, que hoy hacen que lamentablemente quien alquila, quien está buscando para alquilar, hoy sumándole ahora esta noticia que genera cierta incertidumbre en las partes, yo creo que va a ser muy difícil que hasta que esto se determine de alguna manera quien estaba por alquilar algo, por firmar un contrato de alquiler, esté totalmente seguro de cuál va a ser la situación al día después. Lo que sí podemos decir es que, y esto también me parece importante remarcarlo, es que hoy lo vigente es la ley actual, o sea, esto es justicia. Hasta ahora no tenemos absolutamente ninguna novedad al respecto, y quien firmara un contrato hoy, hasta ahora, mañana a primera hora, salvo que haya un anuncio antes, lo va a hacer en virtud de la ley de alquileres vigente, que es la que estamos justamente comentando en este caso. Muy bien, Emilio, clarísimo lo tuyo. Muchísimas gracias por esta comunicación, muy amable. Que tengas buenas noches. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar. Como siempre, gracias, Emilio, un abrazo. Muy bien, ley de alquileres, dolor de cabeza. Caravaca Pasos. Emilio Caravaca Pasos, exactamente. Y seguimos con el show ahora y el espectáculo junto a Majo Leiva.